Qué bueno que estás en compañía de el Canal 28 y sobre todo de este espacio dedicado al arte y la cultura. Te saluda Edgar Garduño Ortiz. Estamos en estos programas especiales que hemos preparado con mucho gusto para ti, para conocer a personalidades del ámbito cultural y artístico de nuestra ciudad desde una mirada más profunda y personal. Y el día de hoy tenía que estar con nosotros este gran maestro, referente de la difusión cultural en el estado, y no solo cultural, sino también deportiva, y él es mi querido Ángel Robles. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto recibirte en esta edición especial de Imaginarte. Un honor estar en tu espacio, estar platicando contigo, doble honor, así que, y luego estar con los compañeros también. El honor se multiplica y estoy a las órdenes. Qué gusto. No, y usted también, maestro. Esto es su espacio y no lo olvidamos nunca. Siempre fuiste maestro en ese aspecto de la difusión cultural y artística, como lo comentaba. Y de entrada me gustaría que me contaras quién es Ángel Robles. ¿Quién es? Porque hay una historia interesante detrás de ti y cómo finalmente llegas primero a la parte deportiva y cómo de lo deportivo te vinculas hacia la cultura y el arte. ¿Quién es Ángel Robles? Te diría lo que he pensado, y no es un invento ahorita, pero si existen los autodidactas, yo lo soy, un autodidacta. Y todavía esta frase, y este es un estreno mundial para tu programa, la apretaría más y diré, no solo soy un autodidacta, sino que soy un autodidacta. Y que con esto que te quiero decir, pues que la vida es la que me ha formado. A diferencia de muchos, cada quien su vida, de pronto dices que yo desde niño ya jugaba con el micrófono, yo desde niño esto, o ya hacía esto, ya pensaba lo otro. Siempre pensé, siempre quise, siempre hacer. No, te puedo decir que la vida me fue llevando. Entonces no soy ni siquiera y ahí fui aprendiendo. En ese sentido sí soy un autodidacta, porque tuve que ir aprendiendo todo sin tener la academia ordinaria. Estuve con mi abuelo, con mi padre, que fue el que me crió, ya cerca de los 100 años. Aprendí a leer de la manera más especial, porque no fue en escuela ni nada, hasta que ya logré entrar a los 7 años. Para cuando entré yo a la escuela yo ya sabía pues leer, por supuesto, escribir, en gran parte escribir. Y luego mis familias no se pelean, sino que se dividen en familia materna y paterna. Uno, el que me crió directamente, ministro evangélico. Por parte de mi padre, catequistas, maestras, solteras, mujeres decididas a que yo fuera sacerdote, ¿verdad? Para que hubiera un sacerdote en la familia. Entonces yo me pasaba tocando la campana materialmente, era acólito, monaguillo, tocando lo que era la campana en la iglesia. Y luego cantando himnos en los tiempos evangélicos, el mismo día y a la misma. ¿Sí estuviste en seminario? Sí, claro, 5 años. 5 años. Sí. Creemos que eso te acercó a la cultura y el arte, ¿no? Porque llevan muchas materias relacionadas con... Por supuesto. Con estos dos ámbitos del desarrollo del ser humano. Claro que sí. Pero ya no decides ejercer. Bueno, ya no, porque ya se decidieron también por mí. Un día me llama el que se conoce como el padre espiritual, que existe en estos seminarios. Es alguien que está contigo dialogando, cómo te sientes espiritualmente, cómo vas, no tienes dudas, tienes esto, tienes lo otro. Y a mí me llamaron muy pocas veces, hasta la una que me llamó el mero sacerdote espiritual y me dijo, pues amigo, qué gusto que haya estado usted aquí. Yo tenía ya 5 años ahí en el seminario, pero usted ya no es para esto. ¿Cómo? Y yo rogaba porque me dejaran. ¿Qué explicación te dio? O sea, ¿cómo se dio cuenta? ¿Qué es lo que demostró Ángel Robles en el seminario como para que este párroco dijera, no tienes vocación? Eso es la vocación. Todavía no conozco el término exactamente, pero yo creo que he ido respondiendo a mis vocaciones, es decir, a mis llamados.
¿Quién me podía decir en ese entonces que no? Mire, su vocación está por ser comentarista de fútbol en Monterrey. Entonces tú eres de Saltillo. No, académicamente, pudiera ser, algunos de mis fundamentos estuvieron en Saltillo, en un seminario de Saltillo, ni siquiera en Saltillo. Yo no conocía la ciudad. Estuve ahí tratando de estar en el seminario, encerrado a las orillas de Saltillo, y ahí aprendí, bueno, primero a hablar, luego un poquito las letras, las palabras, las frases, todo, y hubo ex sacerdotes dedicados al teatro, enamorados del teatro, que me llevaron un día a que lo conocí en persona a Fernando Soler. Y que me dice, lo que quiero es que aprendas cómo sí se puede estar de espaldas al escenario. Y quiero que lo vean. La obra se llama La herida luminosa. Tenía que ser religiosa, por supuesto. Y luego El puñal del godo. Y me enseña qué es eso, porque se ponía en el seminario. Y yo le decía, yo quiero ser actor. Y no le decía, yo pensaba, quiero ser actor, pero serio, no me gustan las comedias. No, tú vas a debutar en el número 7 de Carlos Arniches y vas a ser el actor principal en la iglesia parroquial. Y ahí vuelvo actor. Qué maravilloso, Ángel, esa parte. ¿Sí? No me lo sabía. De alguna forma fuimos colegas actores en algún momento de tu vida. Me llevaron a eso, y yo lo hacía, pero sin pensar que yo iba a ser actor y que yo estaba desde niño, y porque siempre lo pensé. Así otro sacerdote ya me estaba enseñando lo que es el haiku, que apenas estaba llegando de Japón, y un sacerdote me enseña, y otro sacerdote me enseña a jugar fútbol. Un sacerdote que venía de Guadalajara. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el balón? Yo no conocía el balón. Cuando alguien ahí, los seminaristas de Torreón, que sí conocían el fútbol y jugaban contra nosotros, peleándose así contra nosotros el fútbol, yo introduje el fútbol al seminario, y se me ocurrió con puros costales hacer una red en la cancha de básquetbol para hacerla de tenis. Y luego terminé siendo el balonero, es decir, el que reparaba los balones. Era así, el balonero era el encargado de deportes y era el de promover el deporte. Y se me ocurrió hacer un equipo de fútbol. Ángel Robles, ¿cómo fue que, porque todos pudiéramos pensar que gran parte de tu formación como seminarista, que ya lo estás comentando, tu incursión en el teatro con estas puestas en escena de Fernando Soler, y luego todo esto que nos estás contando del ámbito deportivo, pudiéramos pensar que tu salto, después de que te dice el párroco, ya no tienes vocación, gracias, fueron 5 años de formación, pero tu vida está en otro lado. Sí. ¿Por qué te apasionó más el reparar balones, el estar cerca de la cancha, el introducir el soccer a los seminarios? Porque supongo que de estar como seminarista saltas ya a la parte de comentarista deportivo. Sí, pero también un colega seminarista de quien tengo un libro que él me regaló, lo estaba viendo apenas ahora hace poco, de este tamaño, un libro, ya falleció, pero él me llevó a las letras, me mostró y me dijo, mira, se abrió así la media sotana y me dijo, soy encargado de la biblioteca, porque sabía que a mí me gustaban los crucigramas, las revistas, leer, porque me lo educó mi abuelo leyendo la Biblia. Entonces primero fue la lectura, primero fue leer. Todo lo que he aprendido ha sido con base a la lectura, estar leyendo una cosa y otra. Leí lo que era de teatro, lo que era de historia, lectura. Entonces me fui formando yo mismo, formando a las demás cosas que me gustaban, porque todo me gustaba. Pero volvemos a lo mismo, entonces, porque la mayoría de la gente te ubica primero en el ámbito deportivo antes que en el cultural. ¿Cómo es que hiciste ahora sí que este viaje primero por el mundo deportivo? Si ya tú estás comentando que del teatro, las letras, la lectura, el análisis literario, etcétera, siempre estuvo arropándote. De alguna forma podríamos decir 80% de tu vida fue el mundo de las letras, el arte y la cultura, y el restante 20% fue el deportivo. Y ubicamos a Ángel Robles en televisión local primero como comentarista deportivo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque llegué aquí a Monterrey
con 184 pesos en la bolsa de Galeana, de un ejido rural del municipio de Galeana, donde yo estaba haciendo labor por nada, con mi abuela, con mi tía maestra, y allí empecé a organizar ahí, porque el deporte me gustaba, y ahí voy otra vez a poner la cancha de tenis, y a poner una cancha de básquetbol, y a enseñarles el fútbol, y luego el canto, y aprendí otra vez con el canto y la música. Fui a dar a las pastorelas y aprender las pastorelas, y me fui con un labriego así entre los surcos, porque él tenía el libro de la pastorela. Le dije, présteme uno, yo quiero, o sea, porque yo de niño en la sierra donde viví, ahí vi lo que era una representación de la pastorela que duraba 9 horas, desde la noche hasta otro día en la mañana, 9 de la mañana se estaba acabando, y era comer tamales y el frío de la sierra, que ahorita estaba muy agradable para los fríos que yo pasé, y esos fríos yo los pasé descalzo. Yo tuve mi primer par de zapatos a los 7 años. Cuando entré a la escuela primaria, y ahí le dijeron a mi padre, a mi abuelo, que es mi abuelo y padre porque él me crió, oiga, ya su niño ya no puede entrar así porque va a desfilar, y es el 16 de septiembre y él tiene que desfilar, pues cómprenle zapatos. Y no creas que era un caso así, ay, oye, qué cosa tan monstruosa me estás diciendo. No, muchos niños de la sierra, pobres, no teníamos para zapatos y andábamos descalzos. Bueno, pues ya te compras los zapatos. Me doy al salto que tú quieres. Dejo toda esa parte, porque ya no me encuentro en la sierra de Galeana, y llega un hermano de Milo Cruz a invitarme a que abra una tienda de deportes que ellos necesitan poner en Saltillo. Y yo le digo que Saltillo ya no me gusta, ya no le encuentro. Que me dice, pues vente, ¿te irías a Monterrey? Pues sí. ¿Por qué a Monterrey? Porque llegó Milo Cruz, el hermano de Milo Cruz, y me dice, vamos a Monterrey, como pudo un carnicero haberme dicho, vámonos al rastro, a Veracruz, o el pescado, una o carnicería, así. Fue una tienda de deportes. Fue una tienda de deportes, mira, claro, y ahí empecé con... ¿Dónde estaba ubicada? Está en Avenida Central, ya casi para llegar a Ruiz Cortines. Y estabas en ventas ahí en la tienda deportiva. Mira, te lo puede decir Milo Cruz, a quien le adjudico que a él le debo todo lo que él me trajera aquí, porque ya llegué yo con la revista El Cuento, que yo la recibía en Saltillo, y estando aquí viajaba a Saltillo a recibir la revista El Cuento de Edmundo Valadez, que ahí llegaba al correo. Ya estoy esperando que llegara la revista. Y también había estado en casa de Carlos Pellicer, estuve en su casa, aprendí todo lo que era los nacimientos, colaboré con él para los nacimientos, en fin, que a mí la cultura me fue llevando a donde se me ofrecía. O sea que a pesar de que te empezaste a vincular más con el mundo deportivo, la cultura nunca estuvo alejada de tu vida. Nada, siempre fue a la par. Para nada. Yo al ratito apenas entré aquí a lo que fue en Monterrey, lo de deportes, y entré luego en un periódico. Y a escribir en un periódico. ¿En cuál estuviste? El periódico Regiodeporte y el periódico El Porvenir. Y estuve 10 años. Pero en la sección deportiva. Empecé en la sección deportiva. Empecé con una cosa ahí porque me pusieron algo de versos. Yo le dije, ¿qué voy a escribir de versos? Y luego de deportes. Me sentí ofendido cuando el director del periódico, que yo quería escribir cosas de literatura, otra cosa para lo que yo me sentía bien. Y ahí ya venía trabajadores de las tiendas deportivas a leer la revista y a la literatura, y etcétera, etcétera. Y nada, voy a dar a eso. Y pues ahora métete a deportes. Yo le dije, pero en deportes, ¿qué? Pues escribió un epigrama, algo así. ¿A ti te gusta hacer así un versito o algo? No, hombre, pero yo me sentí ofendido. Le dije, no, hombre, yo así, no, espérame, pues yo, tampoco fue la presunción, sino lo que me gustaba. No era decir, discúlpame, pero yo soy de la cultura y no me rebajes a deportes. No, es que no sé de qué quieres que te pueda escribir de eso. Yo de deportes, pues qué sé. No, pues ya estaba yo haciendo periodismo. Y me empecé a inquietar periodismo deportivo, y desde ahí, y esto tiene que ser con una pregunta que luego me hacen, el preguntarme cuál era mi equipo favorito, o mi equipo que yo tenía. ¿Qué rayos iba a tener yo de equipo favorito? Lo que yo estaba aprendiendo era escribir.
y era a leer y a interpretarlo. Más bien dicho, estabas aprendiendo a dar el contexto, a entender el contexto deportivo, para poder escribir nota. Fíjate, yo te puedo decir que un entrenador uruguayo con el que me hice amigo, pero ¿sabes por qué me hice amigo? Porque él era guitarrista concertista, es guitarrista. Imagínate, concertista. No fue porque y nos juntábamos a hablar de eso, y del cuento. Y con Milo, ahí en su tienda de deportes, teníamos estudiantes, asistentes ahí que decían, y el cuento y todo. Y Roberto Matosas me dijo, vamos haciendo una escuela de lectura con los Rayados de Monterrey. ¿Por qué él iba a los Rayados? Pues era de los Rayados, pues vamos a ver. Y lo hacíamos los sábados, y yo no cobraba. Me gustaba eso, y se acabó. En México viví 6, 7 años en toda la época importante así del fútbol, y a mí me encantaba el fútbol, ir a verlo. Pero a mí el que ser de este equipo, ser de otro equipo, a mí no me gustaban. Yo salía de ahí y yo quería jugar. Y llegué a jugar. ¿Jugaste? Claro, llegué a jugar a nivel llanero. Claro, llanero, en campo, totalmente. Y alguien me dijo, oye, ¿sabes que no hay jugadores extremos izquierdos en el fútbol en ese entonces? Y tú le pegas muy bien con la zurda, ¿por qué no eres jugador de extremo izquierdo? Pues pónganme de extremo izquierdo, yo qué sé. ¿Cuánto jugaste? No, pues no solo jugaba en 3 equipos. Y uno de ellos lo dirigía yo. Yo pongo las camisetas y pongo lo demás y yo lo hago, ¿me entiendes? Entonces es estar siempre bebiendo lo que la vida me ofrecía, pescándole aquí y acá y haciendo esto y el otro, y así fui formando. Y solamente fue con el fútbol, porque supimos también que de repente ya en olimpiadas y otros deportes, o el fútbol, pudiéramos decir que es tu especialidad en el ámbito deportivo. No, el fútbol, porque a mí me gustaba jugarlo, pero también lo era el tenis. Y yo jugué todavía hasta hace poco, que mi rodilla me tiró, pero yo jugué tenis, y pues claro, y en el seminario, te digo, jugué básquetbol, y a mí me gustaba mucho jugar básquetbol, y sé jugar básquetbol, me gusta jugarlo, más que el voleibol. No, también el voleibol me gusta, en fin, no fui educado así como a casarme con algo, sino que de todo, bebiendo de aquí, de más allá, y gustándome todo. Entonces, pues a mí cuando me dicen un equipo o esto o lo otro, me dan, de veras, no distingo. Me da enteramente lo mismo ver si traen este uniforme o este otro uniforme, pero ahí empecé a practicar la imparcialidad y supe que así tenía que ser. Así es el ejercicio periodístico, claro, pues, en cualquier área. Pero por supuesto que sí, tendría que ser neutral lo más que podía, pero al mismo tiempo me ayudaba para entrar en las entretelas de lo que era el deporte, el fútbol y todo. Me topé a un señor que así me enfrentó y me dijo, usted es el de la noche antes del clásico y tal, y que lo quiero saludar, lo quiero conocer y todo. Sí, cómo no. Es que yo su programa la noche antes del clásico lo veía, y al ratito ya le estaba yo pidiéndome su WhatsApp para enviarle una copia de un libro que me obligó Roberto Matosas a leerlo, de un español, el fútbol, mitos, ritos y realidades, escrito por un español, fíjate. Y ese español, fíjate la vida, cómo es la vida. De pronto, yo estoy allá en la Hacienda San Pedro, cubriendo cosas de la construcción de ahí del espacio para los jugadores y todo, y haciendo un reportaje, entrenamiento, y me entero que en el centro, en Colegio Civil Centro Cultural Universitario, está un escritor que se llama Vicente Verdú. Y digo, caray, este es el español que me enseñó Roberto Matosas, el del libro que yo lo traía ya todo ajado. Yo le decía a Roberto Matosas que será mi prontuario de conocimiento diario. Ese libro lo traía, le enseñé ahora cómo está la foto de ese libro, le dije, lo vas a ver cómo está, ya todo maltratado, y me lo mandaron a encuadernar, lo tengo bien encuadernado, pero ahí aprendí lo que era un par de aficionados en las graderías luego de que su equipo ha perdido. Fíjate, un capítulo que lo dedica Vicente Verdú al fútbol. Dos espectadores, que ya terminó el partido, salieron derrotados y están así. Y ahí Vicente Verdú dice, para estos 2 aficionados que están aquí de tristes, solos ahí en el estadio, el fútbol no ha terminado. Claro. Está comenzando el de la próxima semana. Es fabuloso cómo en tu vida se ha cruzado estos 2 importantes ámbitos
de la difusión periodística y es algo que ha sucedido recurrentemente entre el deporte y el arte y la cultura, que mucha gente dice son cosas totalmente distintas y de repente ambos ámbitos como que se pelean, pero incluso también hay dramaturgos, por ejemplo, a nivel nacional, como Enrique Olmos de Ita, que escribe teatro sobre el fútbol. Y la otra vez hubo un experimento muy interesante en los camerinos del Estadio de los Tigres, con obras de teatro ahí en los camerinos. No sé si te enteraste. Yo quiero suponer que sí o que no, pero hubiera sido interesante que lo vieras ese experimento, porque una cosa no está peleada con otra, porque finalmente son ámbitos del desarrollo del ser humano, ¿no? Una actividad prolífica, nos queda poco tiempo. Sí. En el comentario deportivo, cierra ya ese capítulo de tu vida y ahora sí te vas directo al arte y la cultura. Pues sí, por una cuestión de salud, no porque no porque me expulsara el fútbol, para nada. Me pasé al ámbito cultural por razones y porque aquí, en este sagrado recinto, espacios de aquí donde yo vine llegando, yo subí aquí, no se me olvida, subí aquí caminando lo que es desde Morones Prieto hasta acá, cuando no había nada, estaba el edificio nada más, y me habían invitado a que fuera gratis, a trabajar gratis, porque también eso me han criticado mucho, me han criticado hasta familiares. Mi hijo me ha dicho, algo estoy aprendiendo de usted, nunca voy a ser como usted, yo si trabajo es para que me pagan, y usted trabaja gratis. ¿Sí? ¿He trabajado gratis? Sí. Y luego ya veremos. Nada más que en muchos espacios donde empecé trabajando gratis durante mucho tiempo, de pronto viene la recompensa sin que yo la esté esperando y buscando. Llega una recompensa. ¿Cuánto? Pues lo que yo no sé si es lo que yo merezca o no ganar, pero es lo que estoy ganando. Ahora sí que un ejemplo de la filosofía de vida que siempre nos tratan de inculcar. Primero hay que saber qué es lo que quiero ser en esta vida para posteriormente ya recibir el tener. Claro, sí. Y así yo lo fui tomando, aprendiendo, agarrando lo que la vida me ofrecía y metiéndome de lleno y así fui en México. Como te digo, conocí a los actores de los chicos de la banda. Yo entonces estuve en México y estaba en Bellas Artes y asistía a antes de la versión regiomontana con Julián Guajardo. Buscaba la ópera y todo. Bueno, después me toca una primera entrevista que tuve que cambiarle el nombre a los chicos de la banda, que se presentó en la Sala Mayo aquí. Hablo del 70 y tantos. Estás hablando de los 70, sí, claro. Claro, del 70. Y los entrevisto sobre fútbol. Y ahí aprendo a reconocer al chico joven de pantalón de mezclilla, que aquí lo vas a tener un rato más. Hernán Galindo. Se llama Hernán Galindo. Él sabe. Claro. Él se acuerda de esa entrevista que le hice a Hernán Galindo cuando era un muchacho. Y a Julián Guajardo. Y Julián Guajardo me hace ahí una pregunta. Me dice, ¿quién crees que le interese a este mundo del fútbol? Tú que escribes de fútbol. Porque yo le había pedido hacer una entrevista que le puse los chicos del fútbol, según yo, queriendo ser muy original, para que me hablaran de cultura. Él y Rubén González Garza. A los dos los entrevisté sobre qué era, cómo veían ellos el hecho de que un estadio de fútbol se llenara con 40,000 aficionados y ustedes tengan aquí 4 o 5 personas aquí ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo se sienten como profesionales? Te voy a decir y todo. Ahorita mismo te pregunto, con esto termino, te pregunto, ¿quién crees que le interese más a la universidad y a la sociedad y al público? ¿Tomás Boy o yo, que soy el actor de aquí de Rubén González Garza? Ya habían presentado todas sus obras importantes, ya las tenía. ¿Quién crees que interese más? Yo estoy por irme a Aguascalientes porque aquí no consigo nada. Me voy a ir a vivir a Aguascalientes, así fíjate, y se queda. Y Y yo sin embargo, entrevistándolo a él, persona de... Claro, y sin embargo el gran esfuerzo que todas estas personalidades han hecho en el ámbito artístico-cultural ha rendido sus frutos, porque pasó recientemente con Madame Butterfly, el Teatro de la Ciudad, a reventar, y en ese momento en el Estadio de los Tigres, llevándose a cabo un partido importante para la liguilla, también a reventar. Entonces hay público para todo, Ángel Robles. Ya tenemos que cerrar. Pues cierra. Estimado Ángel, tenemos que seguir hablando de arte y cultura, y sobre todo
no te despidas del ámbito deportivo, hay que seguir haciendo experimentos. Es la vida de la vida, Sí, simplemente. exacto. Soy autodidacta, acuérdate. Me encantó esa palabra, autodidacta. Y esa la registras a mi nombre, por favor. Claro que sí. Ángel Robles con nosotros en esta edición especial de Imaginarte Podcast a través del canal 28. Edgar Garduño Ortiz se despide de ti. Te espero en la próxima de este programa, donde hablamos de arte y cultura y otras cosas más.